Buenas tardes, mi grupo va a presentar la evolución del poder en los medios de comunicación. Los integrantes son Melanie Carolina Machado, Alejandra Morales González y quienes habla Manuela Jiménez. Los medios de comunicación, según Marshall McLuhan, tienen un rol muy importante en la sociedad, ya que tienen un papel inmerso y un poder en el espacio individual, social y familiar. Los medios de comunicación son considerados también mediadores políticos que desarrollan opinión pública. Los medios de comunicación de masas como actores políticos, su rol es ser transmisores de sucesos que ocurren en el país. Los medios de comunicación como mecanismos de control político, su función es controlar y denunciar acciones del gobierno exponiendo esos sucesos. Los medios de comunicación de masas como productores culturales, su rol también es entretener e incluso manipular la opinión ciudadana. Los medios de comunicación de masas como política pública, es decir, que se encargan de beneficiar a la ciudad ya que no responden a un gobierno de turno. Según los autores Harold Lashwell y Abraham Kaplan, dicen que el poder es una relación interpersonal, ya que ejerce el poder en la participación y por ende en la decisión tomada. En el caso colombiano, los medios tienen mucha influencia, ya que en Colombia, siendo uno de los países que carece con tendencia a leer, por ende el contenido de más consumo es el televisivo. Sin embargo, están muy condicionados por el gobierno de turno, ya que en el país es muy difícil crear un medio independiente que no tenga sus patrones de condicionamiento. Colombia, en el régimen de Rojas Pinilla se generó una confrontación con el Partido Liberal y Conservador, y pues esto generó un afianzamiento entre las dos hegemonías, y pues estas se disputaban para tener el control totalitario. Sin embargo, también en este periodo se generó una ola de violencia, y pues no solo contra el Estado partidista liberal o conservador, sino que también querían analizar las relaciones sociales y económicas, que fueron una base central en las estructuralizaciones de estos partidos. En el periodo de tiempo de 1800 a 1900, a Rojas Pinilla le pareció muy interesante ver en Alemania, pues cuando llegó por primera vez a Alemania, los medios de comunicación como la televisión. Le pareció muy interesante y pues llevó a cabo a Colombia unos equipos con ayuda de los estadounidenses y los alemanes para que se llevara por primera vez pues la televisión a Colombia. Esto generó pues un impulso de poder y autoridad pues al traer estos equipos a Colombia. También podemos sacar un fragmento de la lectura Pingao Denis, donde dice que la historia de los medios de comunicación nos enseña efectivamente que las relaciones entre medios y la sociedad no han dejado de modificarse, y pues a medida de que pasa esto va evolucionando la tecnología y pues va generando mayor autoridad la tecnología hacia la comunidad. Otra instancia es la competitividad, que se vive como factor clave, ya que pues este se predomina en el dominio de la sociedad, ya que como decía anteriormente, Rojas Pinilla, cuando trajo por primera vez la televisión a Colombia, generó una conmoción ante la comunidad, ya que pues en ese entonces se veía las noticias de cultura, y a medida que fue avanzando con el tiempo fueron añadiéndole más canales a la televisión, y pues así sucesivamente la gente fue adquiriendo la televisión a color o blanco y negro. Comenzó en los años 90 con un nuevo presidente y una nueva constitución, con la llegada de César Gaviria al poder y la constitución de 1991, una nueva década de actores tanto políticos como sociales, en el que se destaca el papel fundamental de los medios de comunicación a la hora de influir en la toma de decisiones. Los medios de comunicación funcionaron incluso en un momento importante de la modificación de la Constitución, pues gracias a ellos, al movimiento de la séptima papeleta en 1990, se dio a conocer los resultados de la jornada de votación, otorgando así mayor amplitud a los ciudadanos de influir en la toma de decisiones. Y siguiendo con el libro de Manuel Castells, encontramos que en las decisiones intervienen tanto emociones, sentimientos y razonamientos. Y pues ello no quiere decir que los medios estén condicionados por las decisiones de los medios ni tampoco a los resultados de las elecciones, sino que son el campo en el que se debaten cuestiones tanto políticas como de interés.
Dicho esto, la Constitución reformuló un nuevo reglamento para los medios de comunicación, pues durante el periodo de 1949 a 1959 se había instaurado la censura a los medios de comunicación con el propósito de evitar que las masas conocieran la real situación del orden público y que se hicieran críticas al régimen político y homogeneizar a la opinión pública. Y siguiendo con el texto de Monbrun, las homogeneidades interrumpen con la conexión de un colectivo común. A raíz de esto, se expresó en la Constitución que los medios de comunicación debían tener un reconocimiento que les permitiera la libertad de expresión y de difundir información, y se declaró una autonomía que les otorga recoger y divulgar información en base a hechos pasados, y se prohibió la censura para la protección de los medios. Sin embargo, aún promulgada la Constitución, los artículos relacionados con la libertad de expresión y los medios de comunicación fueron aprovechados por grandes grupos con poder político para someter los medios de comunicación, y quedaron sometidos a una libertad de prensa mal interpretada, en el que permite que cualquier individuo use los medios de comunicación para expresar su propio punto de vista sin ninguna restricción o formación, y por tanto ello tergiversa la información. Y según Harold Ladwell, un pionero en la ciencia política y teoría de la comunicación es un proceso político que se sustenta en una sociedad, y en ella se realizan tres funciones: la vigilancia, la disminución de la diferencia de clases y la transmisión del legado social. En consecuencia de esto, las publicaciones del presente año disminuyeron drásticamente, como se presenta en la gráfica, y es que el silencio de la agenda sitting se convirtió en una práctica más comercial, presentando un discurso más grotesco y sin contenido, tanto en lo político como en lo social. Y gracias a esto se vio influenciar la conducta de los ciudadanos por la transferencia de relevancia de los temas de agenda mediática a la agenda pública, razón por la cual Manuel Castells hace referencia a que la narración de determinados asuntos afectan a un nodo de la memoria que puede expandirse para influir en las opiniones y aptitudes sobre otros asuntos. Así, cuanto más frecuencia se hable de este asunto, con más probabilidad la gente basará su información en información ya presentada para realizar sus evaluaciones políticas. En este sentido, los 90 se marcan en 4 momentos cruciales. El primero de ellos es en el 93, marcado por la muerte de Pablo Escobar y la toma del negocio del narcotráfico por parte de paramilitares y guerrilleros que no informaban en los medios que la legislación antinarcótica era impulsada principalmente por los Estados Unidos y caracterizada por altas dosis de represión, y sin embargo seguíamos pensando que Estados Unidos era nuestro aliado cercano. En el 94, Samper gana las elecciones presidenciales envueltas en el escándalo de los narcocassettes, en el que el cartel de Cali financiaba su presidencia, y sin embargo esto fue encubierto por El Tiempo, El Espectador y Semana, influyendo en el desempeño económico, en el aumento del desempleo, la disminución de las inversiones, la distorsión del gasto público y una creciente recesión. Además, los medios de comunicación se vieron influenciados por los cambios que la Constitución promulgaba en el 91, dando un nuevo clima político de corrupción y de la impunidad. Fueron censurados con mayor energía. En el 96 se consolidan los paramilitares desafiando a la guerrilla y se recurre al uso de los medios y la propaganda para la desinformación, en los cuales se limitaba la reacción e imaginarios de los reporteros, concluyendo que la comunicación es un insumo más para la guerra. Y para concluir, se da con la muerte del activista Jaime Garzón en el 99, un líder de la opinión pública, en el que el libro de Comunicación y Poder se menciona a Howard, en el que sostiene que una pequeña élite profesional reúne los datos sobre la opinión pública para influir en los líderes, así como en el público. Los intereses económicos y políticos han influido en los medios. Un ejemplo, la ley de convergencia TIC, según la Puya, hace 2 años el gobierno
en junio de 2019 la aprobó y buscaba unificar a los medios como la radio, medios digitales, televisión, buscando una sola entidad que regule estas medidas. Estos canales públicos como Señal Colombia, Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico han creado programas que no están condicionados a favor de los gobiernos de turno y sin embargo esta ley quiere desaparecerlos y claramente su independencia de la ANTV. Y ceder esas funciones a una función del gobierno y esas personas quedar bajo el control del presidente. Prácticamente el presidente dispone y elige qué va a ver y qué va a consumir la gente en la televisión y en la radio pública. Esto no puede ser, ya que estos medios están trabajando para informar y ser mediáticos y por no ser dirigidos por los gobiernos de turno. Un claro ejemplo de manipulación e influencia es cuando se presentó la campaña electoral por la presidencia, donde muchos candidatos no conocidos no salieron porque los medios decidieron ignorarlos y solo poner noticias de los más conocidos en el momento. Las campañas también son dirigidas para los medios y no para los ciudadanos, para los electores, porque esto impacta e influye en la decisión final del colombiano. La clave es ganar imagen ante estos ciudadanos. Según la autora Flavia, los medios de comunicación tienen estrategias llamadas setting, priming y framing. Un claro ejemplo es cuando los medios transmiten información que favorecen, por ejemplo en Colombia, cuando el país atravesaba las protestas y se formaron disturbios sociales y los medios no transmitían información acerca de estas agresiones y todo lo que se aconteció en el paro nacional. Sin embargo, se transmitió un partido de fútbol en Cartagena para distorsionar la información y para hacer parecer que todo estaba bajo control. De igual forma en Cali y en Barranquilla. Como Manuel Castel expresaba en su libro Comunicación y Poder, los medios distraen a la sociedad con otras noticias o influyen con tácticas de escenarios de emoción como un partido de fútbol. El 20 de abril RCN mostró videos de Cali. Antes de aparecer la titular, la presentadora dijo: vamos a presentar cómo reaccionaron los caleños frente a la decisión del presidente Iván Duque de modificar el texto de la reforma tributaria. Esto es un claro ejemplo a lo que se refería la autora Flavia en las estrategias de los medios como el priming, que favorecen al gobierno de turno y muestran una realidad que los medios son manejados y tergiversan la información, donde muchas de las personas colombianas creen a ciegas en la información brindada. En conclusión, los medios tienen que estar neutros, mediar entre los gobiernos de turno y la ciudadanía dentro de ese ejercicio democrático y velar por la información que se le brinda a los ciudadanos. Como ciudadano, no tiene que confiar en la primera primicia que brindan estos medios, ya que muchas veces estos medios están condicionados por el gobierno de turno, sino buscar más allá de lo que le brindan para informarse mejor y para construir su opinión o decisión final. El propósito de los medios masivos no es informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Esta frase es de Noam Chomsky. Gracias. Otra conclusión que podemos sacar es que la influencia de los medios desplaza la atención de las conversaciones y decisiones políticas de un plano político a uno más psicológico, donde lo central es la actitud de los ciudadanos, que se movilizan emociones y se aspira a que a partir de ellas las personas apoyen o no un proyecto político.